parcialidad manifiesta respecto del gobierno nacional. Todo el día picándote la cabeza, haciéndote creer que lo que estás viendo no existe, haciéndote creer que el país es un desastre. A él no le importa mucho lo que le puede suceder al país, a la república, la imagen que genera, no le importa nada de eso, tienen situaciones que les importan mirándose solamente el ombligo. Así funciona el mecanismo. Te aíslan a vos de tu propia realidad y te hacen ver un contexto que, si vos lo mirás desde tu propia situación, no existe. En las fuerzas de seguridad hay un protocolo para seguir. Ahí hasta donde yo averigüé, los protocolos se cumplieron absolutamente a rajatabla. La verdad, una verdadera lástima, ¿no? Me parece un hecho gravísimo. Las fotos que ayer te ascendieron son fotos originales, es decir, son las fotos en color que tomó en el procedimiento de la Policía Federal. Creo que la doctora Palmagini tiene todo el derecho del mundo a tomar las medidas que le corresponden, porque en definitiva tiene que proteger el proceso y garantizar que las cosas avancen conforme ella lo entienda de la mejor manera. Ese es un material que tenía el juzgado, que tenía la Fiscalía, seguramente las autoridades de prevención y que posiblemente tuviera también la querella. Conforme yo veo los protocolos, no ha habido ninguna forma que pueda haber fuga por parte de la Policía Federal. No sabés la cantidad de gente que me dice, metete, dale, digo, estoy de acuerdo con vos, te apoyo en todo, te apoyo en todo. Pongo a disposición de Mauricio para seguir trabajando en el proyecto nacional, ayudándolo donde él vea que puedo ayudar más. Yo no voy a correr en contra de un montón de cosas que se han hecho que yo las apoyo. Sin duda. Yo tengo mucha vocación pública, ayudar a la gente y lo voy a seguir haciendo. Ves a los chicos, los dueños de la casa de empanadas tirados al suelo. Y bueno, en ese momento le dije, fíjate, llamá y avisá al 911, llegaron, saltaron y bueno, fueron a robarlo y algo pasó o le salió algo mal y lo terminan matando al muchacho y Ahí me confirma impacto fatal y todo carbonizado, así que atento a la operación. Cambio. Ok. 2 meses después, la muerte del fiscal Alberto Nisman, o sea, la investigación, mejor dicho, sigue estancada, trabada, empantanada, embarrada, todo el adjetivo que ustedes quieran poner a una situación de inmovilidad es útil. Vale decir, no está pasando demasiado. Lo que sí hay es una guerra de filtraciones, ¿sí? Entre ayer y hoy hubo una lluvia de fotos. Las fotos uno puede clasificarlas en 2 grupos. Están las que tienen que ver con la vida privada de Nisman y las que llevan a la escena del crimen, al momento del crimen. De las primeras fotos, o sea, de las que tienen que ver con la vida privada de Nisman, que se difundieron algunas más hace unos días, esas originaron una investigación sobre una dependencia de la Policía Federal y uno puede pensar quién las difunde o en todo caso a quién le sirven que se difundan. Esas fotos se difunden obviamente para aquellos que quieren desprestigiar a Nisman, ¿sí? Para nosotros la verdad no son demasiado relevantes, salvo por algunos detalles, que nosotros ya les dijimos muchas veces. ¿De dónde sacaba la plata Nisman? ¿Sí? Uno puede decir, bueno, no hace al fondo de la cuestión. No, lo que no hace al fondo de la cuestión es la vida que él tenía. Pero, ¿de dónde sacaba la plata? ¿Solamente vivía con los 70.000 pesos que cobraba de la Fiscalía? ¿O sacaba otro dinero que no tendría que haber sacado del presupuesto de la Unidad Fiscal AMIA? ¿O incluso recibía dinero de otros servicios de inteligencia? Recordemos que Nisman aparece, esto siempre hay que recordarlo, en los Wikileaks. Recordemos también que manejaba un auto que no debería haber manejado porque pertenecía a una empresa que él había tenido que investigar cuando acusó y procesó en la práctica nada menos que a Mauricio Macri por haber pinchado teléfonos de familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA. Entonces, eso es para mí lo importante en lo que tiene que ver con la vida privada. Las filtraciones de las fotos tienen que ver más con una cuestión de imagen, ¿no? Como decir, bueno, ya incluso hay un hashtag, sobre todo somos Nisman, con un signo de interrogación, como queriendo decir, bueno, el fiscal no era un fiscal impoluto. La verdad que eso a mí, de la cuestión de la vida privada, no me importa poco. Sí me importan estos detalles, la plata, que Nisman tampoco se cuidaba. Sí, hay montones de relatos que hablan de un Nisman yendo a su bar predilecto ahí en Palermo, pero echando a los custodios para que no lo vieran. ¿Sí? Estas son las cosas que tienen que ver con la tarea
del fiscal Nisman. Por supuesto, lo que también decían las víctimas del atentado, que hacía 10 años que Nisman no avanzaba hacia los eslabones particulares de la investigación del atentado, hacia la materialidad, hacia quién había puesto la bomba, el explosivo, qué se sabía de eso. Hacía 10 años después de que se hubiera conocido el famoso informe secreto sobre el cual se basa la acusación contra los iraníes, Nisman no había hecho nada más, o por lo menos no había presentado nada más que avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA y se movía en otras aguas que tenían que ver con las acusaciones internacionales, no con la materialidad del atentado. El otro orden de filtraciones de fotos, estas, son fotos del expediente, son fotos tomadas por la propia Policía Federal en la noche en la cual se hacen las pericias. No podemos decir que sea la noche del crimen, porque todavía no están de acuerdo los peritos sobre el momento exacto en el cual murió el fiscal Nisman y por qué fueron difundidas. A ver, en las filtraciones hay una intención, ¿sí? Cuando no es por plata, es por intención. Acá, en el caso de las filtraciones de la vida privada, es para embarrar la vida de Nisman, o embarrar la imagen de Nisman. En el caso de estas imágenes, tienen que ver con la intención de la querella, vale decir, de Sandra Arroyo Salgado y sus peritos, de que se vuelva a discutir la hipótesis del homicidio, ¿sí? Y la verdad, las fotos son un testimonio muy contundente, mucho más contundente que una conferencia de prensa, que permiten las dudas. Ahora vamos a ir repasándolas y vamos a repasar sobre todo qué quiere decir esa canilla a la cual se le aplicó luminol y que no aparece manchada en la escena del crimen y después sí aparece como con sangre o como que alguien le lavó la sangre. ¿Qué quiere decir que las manchas estén en determinado lugar y no en otro? El impresionante charco de sangre que rodeaba el cuerpo del fiscal, el ángulo en el cual estaba abierta la puerta cuando empezaron a sacar fotos los peritos. Esas son las cosas con las cuales la querella logró ganar un round contundente. O sea, al poner esas fotos en discusión, y a esta altura del partido uno puede decir que obviamente esas fotos las filtraron o Arroyo Salgado o los peritos, que esto también hay que decirlo, hasta hace un par de semanas decían no, por favor, queremos preservar, que no se trasciendan los datos. Le recriminaron a Fein que Fein difundía de más datos sobre lo que estaba pasando en la investigación y uno se lleva la impresión ahora de que ellos fueron los que volantearon virtualmente las fotos, estas fotos, para que se reinstalara la discusión del homicidio. En fin, cada uno juega su juego en esto. La única noticia del día de hoy, de hace 2 días, sigue siendo que la causa está trabada, pero que ahora llovieron las fotos. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. La verdad, una verdadera lástima, ¿no? Me parece un hecho gravísimo. Las fotos que ayer trascendieron son fotos originales, es decir, son las fotos en color que tomó en el procedimiento de la Policía Federal, y la verdad que trascienda ese material que es de difícil acceso, incluso, para que quede claro, por ejemplo, yo no accedí a ese material, yo solo tengo fotocopias en blanco y negro del expediente. Ese es un material que tenía el juzgado, que tenía la Fiscalía, seguramente las autoridades de prevención, y que posiblemente tuviera también la querella, porque fueron las fotos que se dio como material a los especialistas del informe de la querella. Una vez que presentamos el escrito obligado por la intervención de la querella en ese ámbito, al haber introducido la relación económica entre Lagomarsino y Nisman, en el mismo momento que yo salí de la Fiscalía de presentar ese escrito, dije, bueno, ahora volvamos a investigar la muerte. No perdamos más tiempo en esto. Bueno, ahora sí, las fotos. La primera foto a la que se accedió, insisto, nosotros las tenemos sin el logo de agua que fueron poniendo otros colegas, porque la verdad que circularon bastante estas fotos y nosotros también las conseguimos. Esta es la pistola, la famosa pistola que Lagomarsino supuestamente le presta a Nisman y que con esta pistola Nisman muere. Está aquí conmigo Rubén Martínez, perito balístico, justamente. Es un arma antigua esta, ¿no? Es un arma, sí, es un arma de hace 40 años atrás, 35 años atrás. Es una pistola de simple acción, es decir, esta pistola se le coloca el almacén cargador con 10 cartuchos, que es la ronda completa del arma. Se monta, es decir, se retrocede la corredera y se manda al soltar la corredera entra el primer proyectil, el primer cartucho a la recámara. Es de simple acción, a diferencia de las actuales de Versa, que son de doble acción, esencialmente porque si se abate el martillo
se lo acompaña hasta el abatimiento, el arma no queda en condición operativa de fuego. Es decir, si el martillo no está en condición de fuego inminente completamente retrocedida, el arma no dispara. Hay que saber manejarla, es un arma que hay que Es saber un arma manejarla. de concepción antigua, esencialmente. De hecho, acá yo tengo un cargador y las municiones, estas son de hace 25 años atrás. Con esto puedo materializar bien lo que se busca en la microscopía de barrido. Es la eliminación en el momento de la detonación del fulminante. El fulminante en este tipo de cartuchos es anular, es decir, no es de fuego central, sino que la percusión se lleva a cabo Un en arma el como lateral. esta puede no haber dejado... Imposible, siempre dejan. Las únicas ocasiones en que un arma de fuego... esta, así de viejita y todo. Esta vieja, y aún con... Por eso traigo, si la fiscal Fein puede verlo, estos cartuchos tienen 25 años de antigüedad. O sea que esta, si los quieren esta usar arma para lleva de estos. Exactamente. Si los quieren utilizar para el nuevo ensayo, para que no digan que la munición era antigua, tenemos munición de sobra de hace 25 años. Lo único que sí, la única forma de que esta arma no deje una impronta, un residuo en la mano del tirador es que solamente en 3 ocasiones. O el tirador usó un guante, o fue lavada la mano posterior al tirador, o bien el suicida se suicida en una lancha, cae al agua y por acción del agua... O sea, está bien. Si no Vos queda decís que tiene que depósito. dejar. Pero a ver, yo quiero dejar bien claro en esto. Los 2 estudios realizados sobre la misma muestra encontrada, tomada en el momento del fallecimiento del fiscal, los 2 ensayos dieron 0 como resultado. No poco, algo, ligero, 0. ¿Y entonces? No es el tirador. De hecho, en ese preciso instante de cumplir el protocolo que se utiliza en balística dentro de una causa penal, ya inmediatamente tendría que haberse declarado el homicidio. No se puede seguir discutiendo a 60 días de distancia sin una mano que tenga algo de depósito, ¿sí? Seguir discutiendo si esto es un suicidio. No coincide el ángulo de tiro, no coincide... A ver... Vamos a centrarnos con el arma ahora. Sí, vamos a ver... Quiero dejarles algo que también dijo la fiscal. Este cargador de esta arma carga 10 cartuchos. A ver, tenemos 2 corrientes de suicidas. El que solamente va a usar una bala, pone una sola bala en el depósito cargador, pone la bala en recámara y se suicida. O el otro que llena el cargador con los 10 cartuchos. Que eso ya lo había hecho la Comarcino. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace el secuestro, y esto me apoyo en lo que la fiscal dijo por televisión, se encontraron 4 cartuchos en el cargador, que fue cuando fue la discusión con la testigo. Se encontraron 4 cartuchos en el almacén cargador, una vaina servida y un proyectil incrustado en la masa encefálica del fiscal. Bueno, ¿cómo es? Tenemos un caso atípico. Puso la mitad de la ronda completa del cargador. Cargaba 10, puso 5. ¿Por qué? No coincide. ¿No podía traerla así la Comarcino? Pero no, a ver, si supuestamente se la presta para defensa, le da el cargador puesto, le da el cargador armado, con la dotación de munición. Estamos hablando que lo cargó con la mitad. Raro. Vamos a la otra foto. Esto es el proyectil. Sí. Bueno, las deformaciones son las características una vez ingresada. Pensemos que entra por una de las partes más gruesas que tiene el cráneo. Cuando la posición natural para el suicidio, primero que no hizo un tiro abocado, es decir, no apoya el arma sobre su cabeza, a 1 centímetro. ¿Cómo? Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que se logra saber a qué distancia próxima? Es muy sencillo, no hay signos de venacia, es decir, no hubo incineración de hueso, tenemos un tatuaje completo alrededor de la herida y tenemos el halo de Fish completo, es decir, el halo de contusión, el tatuaje y la remarcación del disparo. Entonces... A ver, seguimos con otra. Esto es justamente lo que decía antes, el ángulo de la puerta. Acá está marcado, no se llega a ver bien en detalle, hay como, los peritos están marcando como si hubiera un corrimiento de la puerta, como si la puerta hubiera estado en un punto y después se la corrió. Desplazó. Bueno, de movida... La cantidad, fíjense la cantidad de sangre que es impresionante, ¿no? Si el cuerpo estaba acá, la cantidad de sangre va para acá y llega acá, o sea, se supone que esto es el declive natural del baño, y la sangre siguió corriendo. Nadie que vea esta foto, yo vi la foto del interior inclusive, que supongo que es la que sigue a esta, con semejante hemorragia, hablar de espasmo cadavérico, deben estar haciendo fila para reírse lo de la morgue. Es imposible. ¿Saben? Pero esa pericia la firmó el presidente del actor. La haya firmado quien la haya firmado. Esto es imposible que deje una impronta en la mano del tirador
de espasmo cadavérico. O sea, de dedo rígido. De hecho, yo les voy a dar un ejemplo que esto lo deja clarísimo. Si realmente hubiese tocado zona vital, primero, hubiesen encontrado muy poca sangre y aparte, al fiscal lo hubiesen encontrado completamente rígido. No solamente la mano, el resto es una fotografía del individuo, como queda. Se ve mucho en los accidentes de tránsito, en donde el impacto lo liquida de movida a la persona, lo deja sin vida instantáneamente y queda en la misma posición. Cuando lo llevan a la mesa de morgue, el individuo está no tiene plasticidad, no hay un rigor mortis posterior, es instantáneo. La próxima. Bueno, acá hay otra cosa interesante que supongo que formará parte de la discusión de los peritos. Estas manchas de sangre, ¿sí? Acá hay más manchas de sangre, acá hay más, pues están las... Pero presten atención al detalle de la canilla, que es lo que les decía antes. La canilla aparece limpia. ¿Qué te dice a vos esta mancha de sangre? Porque hay toda, yo sé que en la ciencia forense hay todo un detalle sobre cómo caen las gotas, la dirección. Esto es un caso particular porque en realidad se analizan mucho las gotas en función de los calibres, las masas en desplazamiento. No es lo mismo, no es la misma distribución de sangre que va a poder provocar un batazo de béisbol en una cabeza que un proyectil pequeño. De movida esto es indicativo que son sangre a borbotones, esto no es una salpicadura. No, claro. Aparte, hagamos un estimativo, perdón que me cruce, sí. De aquí a aquí, estimativamente, yo no conozco la zona del crimen de este hecho, pero calculemos más o menos por un bañitorio estándar, esto debe tener 70 centímetros. Sí. No es coincidente. No tendría que haber estado parado acá. Tendría que haber... En la versión del suicidio debería estar parado acá. En la versión del suicidio, el tirador tendría que haber estado en esta posición, por el ángulo, tengamos en cuenta que son 3 las dimensiones. No solamente está la profundidad y la transversalidad del disparo, sino en qué dirección fue. Para que haya una salpicadura, acá, tiene que haber nuestra salpicadura del mismo... Miren el grosor de esta Claro, gota. son gotas gruesas. Hay otras pequeñas acá. Si usted me pregunta, Graña, ¿yo qué opino? Lo retengo y le estoy provocando el disparo y esta no es una salpicadura, es la hemorragia propiamente dicha, provocada. La salpicadura, en realidad, si quieren hacer un ensayo, es muy sencillo. Esto lo propuse la vez anterior. Toma una esponja embebida en 1 litro, litro y medio de tinta roja y le pegan transversalmente. ¿Sí? O sea, de tal forma de arrastrar gotas. Y van a ver que la salpicadura es un abanico. Provoca una distribución muy coincidente. O sea, no es que si usted puede... Acá podríamos hacer una interpolación si quisiéramos, para ver la dirección. No puede haber una gota acá, por dar un ejemplo. Claro. Pero acá también hay gotas que cayeron. Exactamente. Entonces ya no está acá, ya está más acá. Bueno, pero no puede haber sido que giró cuando se está cayendo. A ver, nadie habló de... A ver, otro de los temas que es interesante en este caso en particular. Tenemos una hemorragia gigantesca. Significa que el corazón siguió bombeando. En tanto el corazón no se detuvo, el sujeto, el fiscal Nisman, está vivo. Muerte clínicamente, lo que quiera, pero el corazón sigue bombeando. Entonces, ¿qué nos permite? El sujeto se provoca, supongamos que se hubiese suicidado, se autoprovoca el impacto, cuando cae, el disparo, cuando cae, generó hematomas en piernas, en brazos. Claro. ¿Y dónde está? Bueno, por eso es que los peritos de la querella dicen que estaba arrodillado. ¿Es compatible si él está arrodillado? Porque sería, la bañera está ahí y acá está el coso. Que salte la sangre hacia acá. Porque está a muy corta distancia, ya no está... yo calculo que debería tener 1,65 m, 1,70 m el fiscal Nisman, aproximadamente, no tengo las medidas. Pero si nos ponemos a pensar, la única forma de generar semejante registro de sangre es que esté muy próximo, si no se atomiza. Está bien, pero ahí es contradictorio. Si el fiscal estaba arrodillado, ¿cómo es que la bala tiene dirección ascendente, que le tiraban de abajo para arriba? No. A ver, si usted lo tiene arrodillado, supongamos arrodillado y todo, el fiscal tendría que estar, por lo que la distribución de esta sangre, a una altura de 40 centímetros de altura. Si usted lo tiene, le baja la cabeza, no solamente la trayectoria es impuesta por la pistola, yo lo tiene con la cabeza apuntando hacia abajo. Usted ahí coincide porque uno pudo corregir. Si se fija la trayectoria, es medio plana y medio descendente. Lo cual es coincidente, porque si usted le baja la cabeza el proyectil... ¿Y cómo es posible que no haya habido ADN? Otra de las cosas que dice no hay ADN de otra persona en el cuerpo de Nisman. Lo limpiaron. Tanto lo limpiaron y sin mover la sangre. Pero no, aparte...
no hay fotos, las fotos que son críticas. De movida, lo más importante es la ausencia de plomo, bario y antimonio en la mano del óbito. Eso ya es decisivo. Continuamos que no hay una fotografía instantánea que me diga dónde está la cápsula, dónde cayó el arma. Porque las cápsulas, Graña, si usted se para en la misma posición, claro, las cápsulas una tras otra caen en el mismo lugar. Es un fenómeno mecánico. ¿Y esta no se sabe dónde cayó? Yo no vi la fotografía. No se dio todavía. Vamos a ver otra. Esta es la cama. ¿Por qué es importante la cama de Nisman? Porque se ve claramente que está ocupada de un solo lado, o sea que él había pasado la noche solo, o sea no había tenido otra persona. Bien, de cuando uno está solo en la cama, tiró los dos controles de la tele a un costado y se ve que él estaba solo en la habitación. Otro detalle interesante que se conoció es que estaba prendida el televisor, ¿sí? Con lo cual, y por eso hay algunos testimonios de vecinos que dicen que había gente en la casa y que se escuchaba el televisor. El televisor puede haber servido para ocultar un ruido de disparo. El Nisman estaba mirando tele y de pronto se fue a suicidar sin apagar la tele. Es raro, qué sé yo. Habla mucho esto. Habla de, si hace memoria, Graña, cuando yo planteo de que en realidad al fiscal lo madrugan, es casi coincidente. El sujeto está en ropa interior, en remera, está acostado, está mirando televisión. Alguien tocó, abrió la puerta, lo redujeron, entraron y lo eliminaron. Pero tiene que haber sido alguien conocido. No necesariamente alguien disfrazado con el uniforme o con el uniforme del personal de seguridad del EPARC. Ahí se vuelven importantes las cámaras de seguridad. Pero que ninguna funciona. Quiero sumar a la conversación a Maximiliano Ríos, licenciado en criminalística y perito balístico, y a Fernando Soto, abogado penalista. Muchachos, opiniones de lo que vieron. Hay cosas que impactan, pero lo que más me llama la atención a mí como abogado es la decisión para cambiar de homicidio, de suicidio a homicidio, ¿no? Una cosa es la opinión, todo me indica que es un homicidio, pero tenés que firmarlo. Y él señala dos causas, señala varias, pero dos que serían pruebas, que es la falta de rastros de metales en realidad, ¿no? En la mano. Los pesados. Y la canilla lavada, que en realidad lo dice la querella. Ahora vamos a ver la foto del luminol aplicado a la canilla. Sí. Ya con esos dos elementos de confirmar, con uno ya estaría con la mano, ¿no? Confirmado, pero de confirmarse que está lavado la sangre de la pileta, de ninguna manera. La lavó el muerto, digamos. No era, pues claro, pero si estaba agonizando, estaba en el suelo. Ahí es jaque mate. No va a decir, mientras me muero... Empezamos de nuevo. Claro, eso es más que obvio. Tengo algunas dudas respecto de los restos en la mano, a ver si exactamente es así. No sé si... ¿Qué otros qué opinan? Licenciado. Tengo algunas consideraciones para hacer de lo que se estuvo hablando. Mira, básicamente nosotros tenemos una facilidad técnica, un desarrollo técnico muy grande para poder establecer si un proyectil fue disparado por un determinado arma y si la vaina fue disparada por un determinado arma. Eso es un ensayo de rutina que tiene 80 o 100 años que se hace, ¿sí? Lo que tenemos cierta dificultad, y aún el día de hoy, es en linkear el arma que le produjo el disparo con la persona que la empuñaba, que es el destinatario de la acción penal en última instancia. No podemos meter presa a la pistola, ¿se entiende? Eso se hace, como decía el perito, o una de las formas de hacerlo es a través del estudio de los restos del disparo, de los residuos del disparo, que habitualmente se encuentran en las manos, bueno, a veces en la ropa de la persona que produjo el disparo. Y hay muchas técnicas, algunas obsoletas, algunas más modernas, para hacer el estudio. Lo que yo quisiera marcar es que la técnica que se utilizó es una técnica muy moderna, muy sensible y muy específica, pero con lo que voy a discrepar acá con el colega es que no siempre da positivo. Esta técnica se hace por lo menos 40 o 45 años, está ampliamente documentada, estudiada en todo el mundo, es una técnica que se usa en todos los lugares del mundo. Y hay estudios muy valiosos y muy bien documentados de que no siempre deja restos de deflagración. Hay un libro que es casi la Biblia del estudio de los restos de disparo, de los residuos de disparo, del doctor Wallace, y él dice que en sus experimentos con calibre 22 le da positivo el 30% de las veces, es decir, que el 70% de las veces le da negativo. Esto respecto solo de la técnica, y después no podemos descartar la posibilidad de que algunos cartuchos tienen en sus cápsulas iniciadoras, en lo que nos mostraba el perito al principio, el lugar donde se inicia el cartucho,
hay cartuchos que se producen, ese componente que tiene adentro del cartucho para iniciar el accionamiento del cartucho, que no poseen sales metálicas, ¿sí? Entonces puede ser... O sea, por eso puede ser, está la biblioteca dividida en ese punto. No está dividida, o sea, en ciencia nosotros, por ahí a diferencia del derecho, en general los hechos son bastante categóricos. A lo sumo se puede haber un problema de interpretación, pero los hechos son categóricos. Y son categóricos en el sentido de que está comprobado que no siempre dejan residuos que se puedan levantar de la mano del supuesto tirador. Esto se hace en ensayos controlados, con montones de pruebas. Y el otro asunto posible es que el propio cartucho utilizado no tuviera sales metálicas, porque está demostrado, hay un montón de fábricas que hacían o hacen en la actualidad cartuchos que no tienen sales metálicas en su composición. Vamos a pasar a ver la foto de la canilla según la pericia de la querella. ¿Sí? Esta es la foto, bueno, se ve un poquito oscura, pero esto justamente porque es algo que se ve en la oscuridad. Se aplica una sustancia, usted me corregirá, nosotros la conocemos vulgarmente como luminol, hay diferentes reactivos y reacciona ante la presencia de sangre, incluso en grado, o sea, en sangre muy diluida. O sea, incluso si se lavó la sangre, puede mostrarlo. Esta es la canilla tal cual le aplicaron luminol los peritos de Arroyo Salgado cuando fueron al departamento de Nisman varios días después. ¿Esto puede quedar así por otro motivo? No, es sangre que fue lavada. A menos que lo que no podemos demostrar es la contemporaneidad de la sangre que se encontró. No puedo afirmar de que esta sangre es producto de este disparo. Pudo haber sido que se... Sí, que Nisman se cortó, pero tanta sangre. O sea, técnicamente, ante un estrado, no me va a servir de prueba, porque no tiene forma de vincular temporalmente las dos acciones. Maximiliano. Bueno, voy a disentir un poquito nuevamente. La realidad es que el luminol es un reactivo muy sensible pero poco específico, porque también reacciona con otras sustancias que no necesariamente son sangre, por ejemplo, no necesariamente son sangre humana. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles? No me diga detergente porque estamos jodidos. No sé si alguno tal vez, porque algunas sustancias oxidantes pueden, no sé si alguna composición específica, algún detergente podría hacerlo. El SIF, y ya está, se acabó la discusión, lo limpiaron con SIF y listo. No te lo puedo asegurar categóricamente, pero hay sustancias que dan positivo, ¿sí? Algunos otros fluidos corporales, lo que pasa es que lo dan con menor intensidad, algunos... digamos, algunos fluidos de ciertas plantas, por ejemplo, ¿sí? Y algún compuesto químico que llegue a reaccionar con el luminol puede dar positivo. De todos modos, hay una cosa interesante que es el tema de la temporalidad también. No sabemos desde cuándo estaba manchado, ¿sí? Incluso, y esto, tómenlo solo como una hipótesis, no lo estoy afirmando, pero podría ser que posteriormente al estudio del lugar del hecho, y tal vez por una mala maniobra, algunos se haya lavado las manos después de procesar la escena. Sí. Y como la pericia, la segunda pericia se hizo... Sí, lo que pasa es que ahí ya queda a criterio del investigador. Uno encuentra lo que quiere buscar. Claro, en realidad lo que usaron acá son las luces forenses, que es una novedad en Argentina, casi una novedad. La primera vez que lo usaron... ¿Esto no? Sí, sí, para detectar, el luminol es un producto que hace reaccionar a la sangre. Y se ve con luz infrarroja, con luz ultravioleta, perdón. Pero esto es lo que me dicen los peritos. Yo soy abogado, pero lo veo muchas veces. En el caso Ángeles se usó de Mangieri, el caso Mangieri, se usó por primera vez las luces forenses, que son importadas. Es un sistema que con filtros, me lo mostraron en policía cuando estábamos viendo el caso Ángeles, y hace reaccionar de una manera especial con mucha más precisión que los otros sistemas, muchísima más. ¿Y esas luces se utilizaron por el equipo oficial de pericias? Lo usó la pericia particular. De Arroyo Salgado. Pero usó el mismo sistema de luces forenses que curiosamente no se habían usado en la pericia oficial. Que yo me pregunto, si tenemos ese sistema de luces forenses... En este caso, nada menos. ¿Cómo no se usaron acá? Doctor. Realmente... vuelvo a decir, la única... lo que va a ser la parte que quiere ocultar este caso es evidente, o sea, lo que va a atacar es la contemporaneidad del acto. Discrepo con el licenciado en que no se puede obtener con precisión si es sangre, orina. Antiguamente, cuando uno quería borrar las huellas, lo que hacía era orinar.
Entonces se provoca una gran mancha por la concentración de uremia, ácido úrico en orina, termina pero hay una provocando cuestión una de mancha. sentido común, pero que aparece esta mancha de sangre alrededor de Pero una canilla aparte y no es un lugar donde debe haber sangre. Aparte es la sumatoria. Acá el tema es, no es que yo me paro desde el homicidio porque tengo ganas por la noticia deseada. Yo me paro desde el homicidio porque no tengo rastro, porque el lugar del disparo no es coincidente con el estándar. Hay indicios coincidentes, si vos. Todo apunta, a ver, es peludo, ladra y que camina en 4 patas, es un perro, ¿no? ¿Para qué vamos a estar 60 días esperando a ver si ladra? En realidad, acá, perdón, ¿no? Sí. Una vez que tenés estos indicios que dicen, aunque no sean prueba, aunque puedan ser anteriores, es verdad, pero ya tenés suficientes elementos como para decir, tenemos la posibilidad cierta, verosímil, creíble, de que estamos frente a un hecho delictivo calificado como homicidio. Entonces, el suicidio no es delito para la Argentina, no se pena al suicida. Tenés que tener la prueba que alguien lo instigó, únicamente eso es delito, la instigación o ayuda al suicida, pero no el suicidio. Pero sí, obviamente, el homicidio. Entonces, si ya tenés unos indicios, aunque no sean pruebas, aunque puedan ser anteriores, tiene que investigarse mínimamente ya hoy un homicidio. Y si tomás, aunque eso no es una prueba, no tenemos prueba de por qué lo mataron, perdón, pero si era en la calidad de funcionario público, como investigador de la AMIA, o por la denuncia tan importante que había hecho, hasta sería el fuero federal. Y tendría que pasarlo a otro fuero. Pero sí seguro ya pasar de una causa de averiguación a una causa de homicidio, con estos elementos, aunque no estén confirmados hoy en día. Vamos a ver un poco la otra foto. Bueno, esto es la puerta. Son los accesos a la casa. ¿Sí? Esto es Le Parc y esta es la puerta principal. ¿Sí? Esta es la puerta que la doméstica decía que habitualmente el fiscal utilizaba con el pasante y que inmediatamente cuando vino el cerrajero la abrió sin necesidad porque no estaba con el pasante. Acá el detalle interesante es que, bueno, que las puertas no se muestran forzadas. ¿Sí? Igual la otra cosa que parece extraña es que si el asesino, si alguien lo fue a asesinar, ¿por qué lo mata con el arma? O sea, ¿cómo lo va a matar con un arma que sabía que estaba? Porque si no era oficialmente declararlo. A ver, pudieron haber utilizado sabía que había un arma limada. Es más, este hecho hubiese sido perfecto, pero hubiese encajado si este fiscal hubiese tenido un arma propia, porque el sujeto entra, lo reduce, toma su arma y lo elimina con su propia arma. El caso le queda cerrado. Es más, en realidad, la poca profesionalidad, yo sé que esto suena espantoso, pero el asesino que hizo esto no es un profesional, debe estar debutando en este caso. ¿Por qué? Porque que no es un profesional. Bueno, bastante bien le salió, lleva 6 meses no le salió para nada bien, el sujeto tendría que, un verdadero profesional, primero no lo mata... No demos consejo tampoco, pero no, bueno. pero lo mata de pie, no lo mata, porque cuanto más natural, mejor, lo mata de pie y hace un segundo disparo. Lo silencia, un 22 en ese edificio. No se... Otra de las cosas que es decisiva, que pese a que yo digo y sigo sosteniendo que no en el 70 de los casos no da positivo, en el 99.9 de los casos una 22 deja rastros en la mano. Yo en su momento hago la propuesta, tengo la munición, vayamos al Le Parc y hagamos un ensayo, un solo disparo. Una mano chequeada antes y la misma mano chequeada después. Tomamos 2 muestras y lo llevamos al microscopio de barrido. Y vamos a ver si nos deja rastros. ¿Qué es lo que pasa? Una segunda prueba, que nunca se hizo la contraprueba, lo que pondría es en evidencia es que esta munición, y encima, cuanto más vieja, peor. Deja más rastros, deja más sedimentos. Este es el número de serie del arma. Que demuestra que el arma era vieja. En realidad el modelo es viejo, el modelo 62 es un modelo que debe ser, yo calculo que es de la década de 70. A ver, si quisiéramos hacer el ensayo con una Versa actual, perfectamente lo podríamos hacer, porque Versa en realidad lo que hizo grandes cambios fue en la mecánica de los disparadores. Es decir, pasa de la simple acción a la doble acción, aumenta la seguridad del arma y demás menesteres, pero lo que hace a la operatividad mecánica de fuego es la misma, es un arma cerrojada por cierre inercial, el mecanismo de eyección, el botador siempre está en el mismo lugar. Ahora, hay algo que no entiendo, si me lo pueden explicar. Si en la mano de Nisman no había resto de metales, ¿sí?
Hicieron una segunda pericia en el microscopio de Salta. ¿Qué pericia hicieron? Esto es lo que... Si dicen que dio lo mismo. Lo que ocurrió es lo siguiente. A ver, en el microscopio electrónico de barrida que hicieron acá, el primer chequeo, el primer muestreo, lo hacen a mano, lo hacen manual, es decir, ponen... ¿Agarran la mano de Nisman? No, la mano de Nisman se toma una muestra por un barrido y se pone un depósito tipo hisopo muy grande y se cierra. Se toma la muestra y se manda, se despacha. Eso entra al microscopio de barrido que tiene todo un sistema de vacío, etcétera, etcétera. Pero tenés el estudio de la muestra que estás haciendo, lo haces manualmente, es decir, la plátina de observación, lo que sería en el microscopio el movimiento vertical y horizontal de la muestra que estás analizando, lo haces manualmente. Lo hicieron una vez, dio negativo, fue la vez que la fiscal salió y dijo, desgraciadamente, dio negativo, 0 total. Lo mandan a Salta para hacer un barrido electrónico, pero automatizado. De hecho, tengo entendido que sellaron la sala donde fue hecho el estudio. Es decir, ponés la muestra y en vez de tener un operador analizando cuadrante por cuadrante, lo que hace es hace un escaneo completo de la muestra. Está bien, pero ¿no se repitió la muestra en una mano? ¿Qué sabes? Entiendo que no, entiendo que se mandaron a apretar exactamente las mismas muestras que se habían colectado en el momento. Lo que pasa es que una vez que colectaste las muestras de los restos de deflagración, de los residuos de disparo, son muy lábiles, se pierden con mucha facilidad y muy rápidamente. Quiero conceptualmente, por ahí no es técnicamente exacto, pero conceptualmente quiero que entiendan esto. Es el humo que escapa del arma, el poco humo que escapa del arma. No, ¿sí? Discúlpeme, licenciado, no es el poco humo que escapa del arma. Si usted vio tirando una Versa calibre 22, el fogonazo que provoca es proporcional al... A ver, yo les explico algo muy brevemente. Cuando ustedes ven un fogonazo de un arma de fuego, lo que están viendo es que gran cantidad de los elementos químicos que constituyen el impulsor del proyectil no se están quemando en el cañón, se queman afuera. ¿Estamos? Entonces, una Versa, si usted hace el ensayo, es muy sencillito. Apaga las luces y hace el disparo, va a ver el tremendo fogonazo que sale por boca de fuego y el tremendo fogonazo que sale por recámara. Entonces... Y recordemos que son elementos pesados. Siempre, por más que no tengamos determinadas sales, los elementos del fulminante, hasta del más viejo, siguen siendo elementos pesados. Quedan depositados. Sí. Lo que dice acá el colega es que lo que estamos viendo, ese fogonazo, en un porcentaje enorme, es inestimable, pero en un porcentaje enorme, corresponde a la pólvora. Nosotros no buscamos pólvora con esta prueba no ve pólvora, solo ve las sales metálicas del mixto iniciador. Tema número 1. Tema número 2, lo que decía usted de hacer una prueba. Una prueba no hace estadística. La estadística se hace a partir de miles de casos. ¿Sí? Pero en este caso del arma, ¿por qué no se repite el arma con la mano de alguien? Una, dos, tres veces. Porque tendrías que hacer miles de ensayos o cientos de ensayos controlados para ver en ese arma y con esa cartuchería en particular, que además hay que conseguir la misma cartuchería, en lo posible del mismo lote, de la misma época. Sobraron 4. Todo. Sí, pero 4 no es estadístico, ¿entendés lo que te quiero decir? Porque la estadística se basa en cientos de casos para tener un valor estadístico. Si no es aleatorio, justo hiciste uno que te dio positivo, entonces tiene que dar. No, no funciona así, la ciencia no funciona así. Entonces, ese fogonazo que vemos, el 95% probablemente sean pólvora incombusta o semicombusta, pero no buscamos pólvora con este tipo de metodologías. ¿Sí? ¿Por qué no se tomaron? Porque normalmente se toman esas muestras, los funcionarios públicos tienen fe pública y calculamos que están bien tomadas, esperemos que estén bien tomadas esas muestras, y como ese ensayo no es destructivo, se puede repetir cuantas veces sea necesario. Entonces, si esas muestras están bien tomadas, se pueden investigar tantas veces como sea necesario. Se verificó, probablemente por lo que explicaba el colega hace un rato, de las diferencias técnicas que tienen entre los dos equipos, supongo que para corroborar con mayor certeza el resultado negativo inicial. ¿Sí? Pero una cosa que yo les quería explicar es que en balística, la no aparición de estos residuos del disparo no implican que no haya habido un disparo. Y esto es general incluso más allá de las armas calibre 22. No se puede presuponer a priori que solo por la ausencia de restos de deflagración o residuos del disparo no se haya producido un disparo. Quiero sumar a la conversación, aunque esté a la distancia, Enrique Prueger, es perito también, y era el perito que había propuesto la fiscal Fein para sumarlo a la discusión en una junta, en un cónclave de peritos,
sobre todo porque Proeger había dicho que a partir de las manchas de sangre se podía hacer una trayectoria balística. Enrique Graña te habla, buenas noches, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Graña? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos ahí. Bien, buenas noches. ¿Qué era lo que vos podías aportar? Y que finalmente Arroyo Salgado se opuso a tu designación y hoy la jueza Palmagini dijo que no podía ser perito. ¿Qué era lo que vos podías aportar a la causa? Mira, dos cosas. Primero, el motivo por el cual me apartan, que todavía eso está en discusión, creo yo, es porque no acredité mi título. Yo fui comunicado y se conectó conmigo el secretario el día viernes de la semana pasada, que estaba dictando yo un curso de investigación de homicidios en Formosa. El día lunes me presenté a la fiscalía y no fui notificado, es decir, yo fui espontáneamente, pero por lo convenido por teléfono el día 3 días antes. Así que si el problema es el título de licenciado en criminalística, para que ustedes tengan una idea, y se lo digo ahí al piso, yo tengo la matrícula 7 del libro de graduados de la Academia Superior de Policía Federal. Yo egresé en el año... Sí, y no andás con el título bajo el brazo, supongo. Voy a ir con el título bajo el brazo. No digo, pero si venís de otro lado, no andás con el título bajo el brazo cuando te vas de tu casa en Neuquén. Claro, si ese es el motivo por el cual me quieren sacar, inventen otra cosa. No es el título el problema. Con relación a lo que me planteás, nosotros lo que aplicamos es una técnica que se llama Blue Stein o Blue Spatter. Ahí tenés una persona que la veo que es muy criteriosa y ha dicho correctamente el tema de los residuos de los iniciadores. Y es verdad lo que dice, es concreto y es epistemológicamente preciso lo que planteó. Con relación a la proyección de manchas de sangre, lo que se hace es, como todo líquido tiene tensión superficial, ¿no? Se puede determinar por su dibujo en superficie cuál es el... A ver, vamos a ver, si estás mirando la tele, pero si no, seguramente conocés la foto, vamos a volver a la foto del bidet, del lavatorio. No sé si estás viendo la tele, Enrique, pero estamos mostrando la foto en el lavatorio donde se ven unas manchas de sangre señaladas por flechas, que justamente estas son las manchas que están en discusión porque a partir de alguna pericia se podría determinar dónde recibió el disparo Nisman para que dejara estas manchas. Yo no te puedo hablar específicamente de esas manchas porque obviamente no las he trabajado y hay que ver todavía si sigo o no sigo en relación a los planteos que pueda hacer la fiscal a futuro. Pero era sobre estas que vos podías trabajar, digamos. Exactamente. Lo que sí te digo es que lo que hay que tener en consideración es que con un disparo que no tiene orificio de salida, como en cualquier otro caso yo te lo planteo, no en este específicamente, la deflagración que se genera a boca de jarro prácticamente a 1 centímetro, que es lo que decían los informes, como en otros casos también, es decir, ese fenómeno es tipo airbag, ¿no? La energía tiene que disipar por algún lado, hay que analizar por dónde salió, eso es lo que no se sabe, ese es el estudio que íbamos a hacer. Y eso era lo que vos podías aportar, digamos. No, lo que nosotros podemos aportar era cuál era la posición que tenía la víctima desde el momento de la deflagración del disparo, ¿no?, que impulsó el proyectil hasta la posición final. Y con trigonometría de la proyección nosotros podemos definir de qué punto en el espacio se encontraba en este caso el lugar donde evacuó esa cantidad de líquido hemático, ¿no? La querella está diciendo que, incluso lo presentó formalmente, que creen que Nisman estaba arrodillado y que desde ahí lo ejecutaron. ¿Vos compartís esto? No puedo compartir porque no lo he visto. Yo tengo que trabajar sobre el expediente y la verdad, como todavía no sé si voy a trabajar con el expediente hasta que por lo menos no quede firme la desafectación que tengo de la causa, en ese momento con toda la libertad del mundo tengo muchas cosas para explicarte de esas manchas que están ahí. Pero por ahora estás inhibido. Bueno, Enrique, te agradezco mucho el contacto. Gracias por llamarme. No, al contrario, hasta luego. Vamos a volver a ver, no sé en qué punto habíamos quedado de las fotos que nos faltaban. Vamos a volver, estábamos en la puerta. ¿Sí? Ahí enseguida vamos a volver con esto. En verdad, esta es una de las más discutidas, ¿no? La cantidad de gente que había en el momento del crimen. Claro, no se puede saber exactamente porque ahí va cambiando con el correr de las horas. Si ya trabajaron los peritos en la escena del crimen, es lógico que hubiera más gente, porque esto no es el baño. ¿Esto es el baño? No, esto es la cocina, ¿sí? Digamos que hubiera más gente, hay gente filmando, y
Se veían Convengamos con que, guantes. convengamos que toda la propiedad se tiene que tomar como una escena de crimen. Exactamente. Sí. No se sabe si es un... Porque si no estamos aceptando tácitamente que esto es un suicidio. Sí, claro. Si la limitamos la escena al baño y no a todo el perímetro... Claro. Sí, sí. Lo que no se ve es que hubieran... de entrada, se fueron por la hipótesis que vieron, da toda la impresión, ¿no? Esto es el charco de sangre visto desde el bidet, ¿no? Vean el tamaño, la cantidad de sangre que había en el baño en ese momento. Otro de los ensayos que perfectamente se podría hacer sobre la escena del hecho es utilizando en la misma, siempre hay que repetir todos los estudios en el lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, volver al baño y con líquido colorante ver para que se logre una distribución de esa forma donde tendría que, recordemos que tenemos un solo orificio, por donde salió la sangre es un solo lugar. No hay un segundo lugar. Entonces, ver cómo se distribuye un medio líquido coloreado para determinar cómo, a ver si es coincidente el cómo apareció el óbito a la distribución de la sangre hallada. ¿Usted qué opina, muchachos, de la cantidad de gente? ¿Es admisible? ¿Es desprolija? En la práctica, estamos en Argentina, vos sabés que no hay un protocolo de actuación de peritos. Los peritos lo tienen para sí, los dan en las clases, pero no tenemos ni en el Código Procesal ni en el Reglamento de Policía cómo debe abordarse la escena del crimen. Bueno, siempre está el ejemplo triste de la escena de cuando aparece Candela, Claro. viste que estaba, ahí sí estaba todo el mundo pisoteando y... Encontraron un cuerpo, cuestionó muchísimo. sí, un cuerpo calcinado frente al edificio de Nisman, y al otro día estaban los guantes, el mismo día que fueron los peritos oficiales, estaban los guantes allí, no estaba presentado el lugar, si tenían que volver algo ya estaba contaminado, y es normal, habitual, es común, no digo normal, que en la escena del crimen haya un montón de gente, que como dijo una testigo, no sé si es cierto o no, pero es común que se sirvan café, usen las instalaciones, es habitual. Es más, alguna vez me dijo un comisario... Esa testigo particular, después cuando llegó frente a la fiscal, dijo que bueno, todo era mano en tropo. Por eso aclaré, no sé si es cierto, pero sí que estas cosas aparecen. Alguna vez un comisario me dijo que sabía que cuando venían los peritos decían, muchachos, a los subalternos, acomoden el cuerpo que vienen los peritos, porque lo mueven, claro. Esto, al no haber un protocolo, o sea, un protocolo... Pero eso era antes, ahora con los estudios, la posibilidad de encontrar restos de ADN en las escenas del crimen, hay que animarse a tocar un cuerpo, porque uno deja los dedos. Sin embargo, pasa porque no hay una instrucción de cómo deben abordar los expertos, me refiero por lo menos a lo que conozco en policía, una escena del crimen. No es lo mismo, todos los ADN no se conservan igual, todos los hechos de pruebas no se deben relevar igual y preservar igual. De hecho, en provincia de Buenos Aires, hasta el día de hoy, no se preserva el ADN biológico en temperatura baja o en freezer como deben estar. Y después cuando lo abrís al tiempo, a veces están deteriorados. Esto pasa permanentemente. Maximiliano, ¿cómo la ves vos? Una acotación, hay un protocolo, después se puede cumplir o no con mayor eficacia. Como todo. Pero hay un protocolo, es el Protocolo Federal de Manejo del Lugar del Hecho y la Evidencia, está vigente desde el año, creo que 2011, si no es estoy de equivocado. la provincia de Buenos Aires. No, es el protocolo federal. La policía no tiene un protocolo, de actuación. Se estuvo haciendo con personal de Naciones Unidas. Pero puede usted bajarlo de la página del Ministerio del Interior, es nacional. El protocolo, estoy diciendo que haya, como el Código Procesal, y en el Código Procesal debería estar, por lo menos en reglamento, de cómo debe abordarse y cómo debe preservarse. No existe. Por ejemplo, la escena del crimen, muy bien dijo él, debería ser todo el departamento, porque no sabes dónde ocurrió. Todo indica que fue en el baño, ok, pero no sabés. Por lo tanto, debe haber un precintado con determinados, un círculo en algún lugar. Claro, cambia la hipótesis. Si efectivamente entró un asesino, habría que ver si en algún lugar dejó huellas o si ya venía con guantes o... Bueno, policía no tiene ni la orden del día ni el reglamento, pero no es que decir, bueno, justo estoy contra la Policía Federal. No, para nada, es así en general. Sí, en Provincia de Buenos Aires hizo un protocolo en relación al mantenimiento y cadena de custodia de ADN el año pasado o el otro. Muy correcto, está bien. Pero no existen cómo debe preservarse, por ejemplo, estas pruebas que se levantaron acá y cómo deben son llevadas al laboratorio. Maximiliano, independientemente si está bien o está mal, ¿es correcto? ¿O lo ves irrelevante? Lo que pasa es que volvemos a que no sabemos la temporalidad claro. ni el espacio físico en que eso está. Yo por lo menos desconozco la cocina de la casa. Claro, pero no sabemos, lejos. digamos, qué tan lejos o cerca estaba del lugar del cadáver y demás. Lo que se ve es que realmente hay un montón de gente, hay mucha gente sin guantes. Pero... Sí, habla también de la conmoción que generó el episodio, lo desorientados que estaban, ¿no? Sin duda.
Posiblemente todo eso, a priori, digamos, no sería la forma más correcta de abordar el lugar del hecho. Sobre todo con la ventana de hora y media de la cual habla la fiscal Fein, ¿no? Que ella dice, yo me hago cargo a partir de la 1:30 de la mañana. Sí. No solamente eso, sino que perfectamente, a ver, estando, siendo el afectado, la víctima, un fiscal federal antiterrorista, yo no entiendo cuál es la razón para no partir de una hipótesis de homicidio y después, si total, perfectamente se puede cambiar la carátula en cualquier momento. Sí. Destinar la máxima cantidad de recursos temporales y de personal y de instrumentos para la resolución del caso y no llevarlo a una fiscalía que en realidad está especializada en agarrar motochorros, si es que los agarran. Sí. Bueno, entonces no tiene sentido, es un fiscal de la nación, es un fiscal federal. Esto es lo que yo no puedo seguir entendiendo. La Fiscalía de Instrucción, hay que aclararlo, es una fiscalía que investiga también homicidios. No estoy hablando ni bien ni mal de la Fiscalía en particular. La Fiscalía es de Instrucción en general, pero coincido totalmente en que si estás en la posibilidad, en la puerta de la comisión de un delito, debe investigarse un delito. Esto es claro. No digo que esté probado que haya un homicidio, doctor, pero convengamos que la Fiscalía no es el único caso. A partir de ahí es que uno encuentra lo que busca. Claro, uno encuentra hacia dónde busca. Exactamente, uno encuentra lo que busca. Si muchachos, les agradezco mucho que hayan venido y ayudarme a entender todas estas fotos. A vos por invitarme. Muchas gracias.